Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a una nueva serie, a un nuevo capítulo, a una nueva temporada. Todo es nuevo de No Somos Perfectos. Y bueno, te doy la bienvenida. Qué gusto que estés acá sintonizando, escuchando, mirándonos. Y qué alegría, de verdad que yo me doy cuenta cómo Dios está ministrando corazones y cómo esta comunidad imperfecta, que así me gusta llamarle, porque nadie es perfecto. Y recuerda, el único requisito para ser parte de esta comunidad es no ser perfecto. Y probablemente tú y yo cumplamos con este requisito. Pero bueno, bienvenido y gracias por todo el apoyo que nos están dando y gracias por compartir. Así que seguimos avanzando y creciendo. Pero bueno, el día de hoy comenzamos efectivamente una nueva serie, una nueva temporada. Y sabes que en esta ocasión he decidido abrir mi corazón. En esta ocasión he decidido hablarte de mi corazón. Algunas cosas que Dios desde mi juventud, y claro que estoy joven, pero voy a hablar así, desde mi adolescencia el Señor tocó mi corazón y quiero hablarte de repente en algunos capítulos, estaré hablando de mi testimonio, algunas experiencias, algunas cosas que Dios ha hecho en mi corazón. Y bueno, a lo mejor no sé si los aparento, si sí o no, pero ya a mis 40 años tengo algunas cosas que comentarte de cómo Dios ha ido procesando mi corazón y sobre todo, en qué momento le dije que sí a Dios y en qué momento pude sentir yo el llamado tan fuerte en mi vida. Y por eso lo quiero hablar, porque creo que a muchos de ustedes les va a inspirar y les va a ayudar el escuchar, el saber, el entender cómo es que alguien común y corriente y imperfecto como yo le pudo haber dicho que sí a Dios y cómo Dios toma lo que nadie le da un valor o lo que nadie cree que puede funcionar, como Dios lo toma y Dios de verdad hace cosas extraordinarias en nuestros corazones. Pero bueno, de eso te voy a estar hablando. Y pues como ya lo viste también, traigo lentes, sí, ya, me toca usar lentes, pero bueno, no importa, estamos acá listos con todo. Y bueno, mira, quiero empezar hablándote de esto. El despertar espiritual es una frase que de repente muchos grupos, sobre todo mis amigos de los AA, y digo mis amigos porque trabajamos muy cerca con ellos, usan mucho este término, el despertar espiritual. ¿Y qué es el despertar espiritual? El despertar espiritual es cuando viene el Señor Jesús, es cuando viene el Espíritu Santo y toca nuestro espíritu. Es cuando el Espíritu Santo viene y despierta nuestro corazón. A eso los grupos AA le llaman despertar espiritual. Algunas otras organizaciones o grupos, los psicólogos también le llaman despertar espiritual. Y sabes, necesitamos entender que nuestra vida está compuesta en estas tres dimensiones, por decirlo así, en estas tres áreas, que es nuestro cuerpo, que en nuestro cuerpo tenemos todos los sentidos, tenemos todas el cómo percibimos el mundo, cómo percibimos las cosas con los cinco sentidos, allí con eso percibimos. Y en nuestro cuerpo, aparte que tenemos todos nuestros órganos y sistemas tremendos en nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta que Dios diseñó, pero también tenemos nuestra alma. En nuestra alma están las emociones, en nuestra alma están los pensamientos, la voluntad, que es algo muy importante. Y a la vez también tenemos nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la conciencia. En nuestro espíritu es donde está el soplo de aliento de vida. Es ahí donde Dios, en el momento que nos formó en el vientre de mamá de mamá, ahí sopló ese aliento de vida y entonces ese embrión pudo empezar a tener ese latido, ¿no? Eso es así, así funciona. Y sabes, tenemos que enfocarnos en estas tres áreas. Pero una de las áreas que más descuidamos es la vida espiritual. Una de las áreas a las cuales no le ponemos atención es a la vida espiritual, a nuestro espíritu. Y así como somos seres carnales, como somos personas que tenemos un cuerpo donde tenemos que cuidarlo y la Biblia habla que nuestro cuerpo es el templo del espíritu, tenemos que ser
buenos mayordomos, es decir, cuidarlo bien. Eh, También nuestras emociones. Y yo creo que eso nos queda claro, ¿verdad? La vida emocional es muy importante porque la vida emocional, tener una salud emocional, tener una estabilidad emocional, nos ayuda a tener una vida plena en ciertas áreas de nuestra vida, a relacionarnos bien, a ser buenos padres, a ser buenos hermanos, compañeros, trabajadores, empresarios, jefes, amigos. El saber relacionarse es bueno y eso es importante. Ese es un gran porcentaje, pero no lo es todo, obviamente. Pero la vida espiritual, de ahí hay muchas cosas que Dios quiere trabajar en ti y en mí. Y esa es a la que me quiero enfocar en estos capítulos, en esta nueva temporada, de que nuestra vida espiritual necesita tener un despertar. De ahí es que yo uso este término despertar espiritual. Y ahora lo voy a enfocar a lo que dice la Biblia también. Ahora, ese despertar espiritual, ¿por qué? Porque nuestro espíritu está dormido, porque nuestro espíritu está, vamos a decir así, en reposo, como que hay algo ahí que no está funcionando. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a solo caminar o vivir en las dos dimensiones, que es el cuerpo y el alma, y el espíritu sí lo dejamos un poquito descuidado. Entonces, y más si no has estado en ninguna religión, en ninguna iglesia, en una comunidad cristiana o una comunidad de apoyo espiritual, como se llame, pues obvio, eso no hay no hay esa despertada en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la primera experiencia que tú y yo debemos tener y tenemos al acercarnos a Dios, al decirle sí a Dios, al responderle a Dios, la primera experiencia es esta. Hay un despertar espiritual. Hay un agitamiento en nuestro interior. Algo sucede, algo pasa que muchas veces no lo podemos describir, muchas veces no sabemos ni cómo explicarlo, pero sabemos que está pasando. Algo está sucediendo. Y a eso es el despertar. Y ahora, en muchas ocasiones decimos nosotros, es que yo me acerqué a Dios, es que yo busqué a Dios, es que yo fui el que le pedí a Dios, es que yo, sí es cierto, pero quiero establecer un principio espiritual, quiero establecerte una verdad espiritual. No es de que nosotros nos acercamos a Dios como tal, no, es que Dios se acercó a ti y a mí. Y probablemente Dios se esté acercando a ti y a mí. Probablemente estás teniendo esta agitación, probablemente estás sintiendo un deseo, estás sintiendo ese jalón a las cosas espirituales que tú dices, yo no había sentido esto, yo no había experimentado esto, ¿por qué a mí me pasa esto? Bueno, déjame decirte, entonces estás experimentando la atracción de Dios, la seducción de Dios hacia su presencia. Y es donde tú y yo tenemos que responder sí a Él. Y a esto la Biblia, o a esto, no espiritual, a este despertar espiritual, muchos le llamamos avivamiento. Muchos, sobre todo en el argot cristianoide o cristiano, en el argot así, en las palabras espirituales cristianas, evangélicas, protestantes y pentecostales, avivamiento, ¿verdad? Y ya, ahorita te voy a explicar qué es y qué no es y cómo hay algunas cosas que algunos piensan que es, pero no son, y otros piensan que no son, pero sí son. Y bueno, siempre, mira, hablar de avivamiento es como meterse en una controversia entre los pentecostales, entre que los bautistas, que los puritanos, que los ortodoxos, y bueno, ahí hay una lucha que yo no me quiero meter a eso, no quiero perder tiempo en esas cosas, pero sí, te quiero hablar de este despertar que empezó en mi vida, ¿de acuerdo? Quiero leerte una historia que está en Ezequiel capítulo 37, son los versos del 1 al 10, donde es una figura. Dios le da una visión al profeta Ezequiel de un valle de huesos secos y bueno, más que contártela, te la quiero leer. Vamos a leerla. Dice, el Señor puso su mano sobre mí
Y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos secos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento con ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me lo dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse, hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me lo ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y después se pusieron de pie. Eran un gran ejército. Esta es la historia. A mí me fascina. Y si tú pudieras usar tu imaginación, híjole, o sea, imagínate todo este valle de huesos secos. Pero bueno, lo que yo quiero hablarte es esto. Quiero llamar tu atención en esta situación. E incluso el profeta da la palabra porque Dios le dice: estos huesos son Israel, son mi pueblo. Pero la verdad es que tú y yo también así estamos. La verdad es que tú y yo también estamos secos. Y no es que tengamos huesos secos, sino es que no tengamos músculos y piel y estas cosas. Pero por dentro nuestro espíritu está seco, está árido. Somos una tierra árida. Entonces, avivamiento, ¿qué es avivamiento en sí entonces? Avivamiento es este despertar. Avivamiento es cuando viene el soplo del Espíritu Santo y revive, por decirlo así, y trae a nuestros corazones ese despertar de la vida espiritual en nuestro corazón, la vida del Espíritu. Yo me he dado cuenta de esto. Aunque estemos en una iglesia, aunque estemos en una religión, aunque estemos juiciosamente, dicen los colombianos, constantemente procesando una religión, asistiendo a una iglesia, asistiendo a un grupo, conociendo más de la Biblia, conociendo y estudiando teología, Biblia, que todas son cosas buenísimas, pero si no hay un despertar espiritual, si no viene, si no tenemos esta experiencia de que venga el soplo del Omnipotente, de que venga el viento fresco del Espíritu Santo a nuestra vida, seremos bonitos cuerpos, seremos bonitas imágenes solamente de algo bonito, pero que no tiene esencia, que no tiene la vida espiritual de Cristo en el corazón. Eso es avivamiento. Reconocer nuestra condición espiritual, reconocer que estamos secos, reconocer que estamos sedientos de Dios y que urgentemente necesitamos que ese Espíritu venga, que su Espíritu Santo venga a vivificar nuestros corazones. El avivamiento no es un valle que se vuelve cada vez más verde, sino un valle lleno de huesos secos a los que se les dio una nueva vida. Y se levantaron en un ejército grande en extremo. Ese es el avivamiento. No significa que los buenos cristianos se hagan mejores. ¿Ah?
Muchos creemos, no, es que yo ya soy buena gente y pues me voy a hacer mejor persona. ¿Ah? Pues según Dios nos ve, no hay ningún creyente bueno, no hay ninguno bueno, solo Cristo fue el único bueno, sino más bien creyentes que honestamente confiesan que su vida cristiana es un valle de huesos secos y que mediante esa confesión son calificados por la gracia que fluye desde la cruz y hace todas las cosas nuevas. ¿Sabes? Esta experiencia a mí me pasó hace ya muchos años atrás. Yo crecí en un hogar cristiano. De hecho, soy hijo de pastor, hijo de pastores. Bueno, mi padre fundó la iglesia que ahora mi esposa y yo pastoreamos. Mi papá la fundó, Dios usó a mi papá para levantar la iglesia, el camino, ahora que estamos pastoreando. Entonces yo sabía que había un llamado en mi corazón desde el vientre de mi mamá. Profetas profetizaron en el vientre de mi mamá y decían que había un llamado sobre mi vida. Entonces, eh, el asunto es que yo quedo huérfano. Yo tenía 9 meses de edad, o sea, todavía no tenía ni el año cumplido cuando a mi padre le da un infarto cerebral, un derrame cerebral, y yo quedé huérfano. Entonces, desde ahí, algo en mis emociones cambió. Yo lo sé porque yo desde mi niñez viví con un espíritu y una sensación de abandono, una sensación de soledad. Entonces yo fui creciendo, pero fui creciendo en la iglesia, fui creciendo en la famosa cuna cristiana, nací en cuna cristiana. Entonces, pues conocí todo de la Biblia. De hecho, ahorita aquí con el equipo multimedia de No Somos Perfectos estábamos hablando de que yo estudiaba la versión de la Biblia antes de la Reina Valera, de la versión de Casidoro de Reina y la versión 60, la revisión 60. Yo estudiaba, alcancé a estudiar todavía de niño la otra versión donde habla de tomolo, profetízalo y habla así palabras medias raras. eh, para que veas de dónde el tiempo que yo vengo en mi vida cristiana, pero ahí había algo. Mis emociones no estaban bien. Tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas y tenía muchos sentimientos erróneos, tóxicos hacia Dios, hacia la vida, hacia la misma iglesia también. Sobre todo yo decía, ¿cómo es posible que de ese Dios bueno que me hablan, cómo es posible que de ese Dios amoroso que me hablan, Él permitió que yo esté creciendo sin papá? Y bueno, yo fui creciendo así, tuve una excelente mamá. Yo sé que mi padre también, no lo pude conocer, pero mi mamá, con todas sus limitaciones de ser ya madre soltera, de ser una viuda, empezó a inculcarme la vida cristiana, la vida en Cristo. De tal manera, pues que yo venía a la iglesia. En aquellos años se hacían las famosas escuelitas bíblicas de verano, que ahora le llamamos campamentos de verano, pero bueno, básicamente era eso. Eh, Era padrísimo porque pues aquí veníamos. En aquellos años había los famosos títeres. Entonces yo me alucinaba con los títeres. Hacían torneos de fútbol, de voleibol, nos daban de comer. No las pasábamos súper bien. Era una semana extraordinaria. Empezábamos el lunes y terminábamos los sábados, me recuerdo. De hecho, mi tía Tabita, que le mando un saludo, ella era la que organizaba por muchos años. Ella estuvo organizando esas famosas escuelas de verano y yo soy el fruto de ese tipo de actividades y muchos amigos míos que ahora ya son líderes aquí en la Iglesia del Camino, de ahí nacimos, en ese movimiento, por decirlo así. Y muchos primos míos, familias, y bueno, mis hermanas, total, fue fenomenal esa experiencia, padrísima, ya estoy así, a lo mejor me la van a poner en la edición así, música de antaño, de tiriririri, pero bueno, yo te dije que te iba a hablar un poquito de mi experiencia. El asunto fue que fui creciendo. Le doy gracias a Dios a mi mamá, por mi mamá, que yo a los 7 años de edad, mi mamá me obligó a leer la Biblia. Literalmente me obligó a leer la Biblia. Yo no sé si esto lo recomiendo, a mí funcionó, pero literalmente me obligó a leer la Biblia, de pasta a pasta.
¿Qué entendí? Absolutamente nada. Tenía 7 años, apenas estaba perfeccionando un poquito la lectura. Entonces, cuando yo voy a cumplir 8 años, o ya los cumplo, a los 8 años, yo los cumplí en agosto, cumplo en agosto. eh, Mi madre en noviembre le da un infarto fulminante al corazón y muere. Y con esto no estoy haciéndome la víctima ni te quiero hacer llorar, nada de esto, pero esa es la historia de mi vida. Entonces, a los 8 años de edad yo quedo huérfano de mamá y de papá. Y es ahí donde yo me sumergí en un montón de ideas, de pensamientos, sentimientos. Si ya tantito me andaba yo conectando con Dios, esto fue lo que me tronó. Me desconecté de Dios, en mis emociones hubo altibajos, guardé un rencor en mi corazón, no hacia la gente, más que hacia la gente, hacia Dios. Yo decía, no, no, ¿cómo es posible que este Dios ahora ya se llevó a mi papá, ahora se va a llevar a mi mamá? O sea, yo así pensaba. En mi adolescencia tuve muchos altibajos, como todos los adolescentes. Pero el espíritu de violencia se apoderó de mí. El espíritu de enojo se apoderó, entraron a mi vida. Y ahí estuve en mi adolescencia. Yo peleaba mucho y bueno, toda una historia ahí. E incluso ahora muchos de mis compañeros de secundaria que ahora se congregan acá en el camino, pues me dicen, no, Gama, es que en serio Dios te transformó porque te vimos como era. Le digo, bueno, así es Dios. Yo tuve mi encuentro con Dios. Yo tuve mi despertar espiritual. Dios vino y me atrajo. En una ocasión habíamos golpeado todos en el salón, en el receso, habíamos golpeado a un muchachito que le habló, que simplemente saludó a la novia de un amigo de nosotros en la secundaria y pues todos lo fuimos a golpear. Pues yo ahí andaba como que el cabecilla del grupito, ¿no? No me da orgullo decir esto, pero lo digo porque fue lo que pasó. Eh, y el muchacho de repente ya dejó de respirar. Se empezó a poner morado y como que ya estaba queriendo convulsionar, todos se espantaron. Yo fui el único que me quedé así como que dije, wow, ¿qué está pasando acá? Y como que yo lo empecé, no sabía, pues yo que sabía de primeros auxilios, estaba en tercero de secundaria, y lo empezaba yo a sacudir y lo cacheteaba, despierta! Y y me acuerdo que ahí yo dije, Dios, no permitas que pase algo. Y el muchacho ahí, decimos acá en la costa, resolló. Este, no sé cómo digan ahí en tu ciudad o en tu lugar donde estás escuchando. O sea, volvió otra vez a agarrar aire y ya. Yo ya cuando vi como que respiró y como que quiso reaccionar, yo me fui corriendo también. Eso provocó pues obviamente el chico a mí fue el único que me identificó, me llevaron a la dirección, el director me reprendió y me dijo, no, no es posible. Dice, pero va a venir el papá de este muchacho y ahora sí, dice, con la firma de este papá, tú ya calificas para que te mandemos a la tutelar de menores del estado de Guerrero y eres un niño problema y eres muy peligroso y bueno, todo el asunto. Yo dije, bueno, pues a ver qué le voy a contar a mi familia, ¿no? Y pues, ¿qué les digo? Cuando llega el papá de este muchacho, él hace la pregunta, dice, ¿quién golpeó a mi hijo? Y el director me señala y dice, él. Y se pone frente a mí, me dice, muchacho, y el hombre empieza a temblar así y a estremecerse, que lo tengo tan fresca esa imagen en mi mente. Y empieza a llorar. Dice, muchacho, no desperdicies tu vida. Y me pone su mano me la puso en mi hombro. Dice, tú vas a crecer un día. Vas a tener hijos. Y sabrás el dolor que es que golpeen o lastimen a uno de tus hijos. No voy a hacer nada. Y él empezó a decirme esto, te perdono por lo que hiciste. Y el director así de, no, señor, no haga eso, mire aquello. Y el hombre agarró a su hijo, se fue. Y yo me quedé así de, ¿ah? ¿Qué pasa?
El director me sacó, me corrió de la oficina. Dice, no te quiero ver, muchacho, lárgate, así, ¿no? Yo me salí de la oficina. Ahí es donde todo lo que yo había leído de la Biblia comenzó a tomar sentido. Ahí es donde yo reconocí mi valle de huesos secos. Ahí es donde yo entendí que mi alma, mi espíritu estaban secos. Es donde Dios comenzó a revelar su amor, su gracia, su verdad. Y es donde yo entendí que necesitaba ir a la cruz, que yo necesitaba, mis pecados me condenaban. Que en mi corta vida, en mi adolescencia, yo ya estaba teniendo una vida muy desordenada y pecaminosa sobre todo. Es ahí donde entró convicción de pecado a mi vida, ¿sabes? Por eso te digo, cada uno de nosotros tenemos un momento donde Dios viene y nos atrae y tú y yo tenemos que responder. Y de eso te quiero estar hablando en estos episodios. Esto es avivamiento. Cuando un corazón reconoce su sequedad, reconoce que Él es un valle de huesos secos, que acá adentro hay un valle de huesos secos, que acá adentro hay sequedad. Y sabes, no me importa si estás en una iglesia, no me importa si eres hijo de cristiano, no me importa si eres hijo de pastor, si eres hijo de líderes, si tu papá es famoso en la iglesia o entre los cristianos, no me importa eso. Si tu esposo es muy espiritual, no. Te voy a decir por qué. Porque lo que importa es que reconozcas que tú por dentro estás seco. No podemos tener avivamiento y no va a venir un despertar espiritual hasta que no entendamos que este valle de huesos secos somos nosotros. Eres tú y soy yo. Ahí es donde yo entendí que el camino al avivamiento, que el camino, el decirle sí a Dios, es decirle no a mi carne. El decirle sí a Dios es decirle no a mis pasiones, a mis deseos. Necesitamos ser avivados, tener hambre de vivir un cristianismo que sí funcione. ¿Sabes yo por qué en ese tiempo le di la espalda a las cosas espirituales? Porque yo decía, no funciona este cristianismo. En nosotros debe haber una divina insatisfacción. Yo le hablo a tu espíritu, vamos, que haya una divina insatisfacción, que haya una insatisfacción de que no estás conforme. ¿Cómo vives? Una insatisfacción por nuestra vida espiritual. Debemos estar listos para que Dios comience una obra profunda en nuestro corazón. Admitir que somos tan necesitados de Él y de nadie más. Urge que venga a nosotros una convicción de pecado para darnos cuenta que debemos humillarnos a los pies de la cruz de Cristo. Eso hice yo hace algunos años atrás ya. Recuerdo tenía 13 años, casi ya 14, no, 14 años, perdón. 14 años, casi 15, cuando eso pasó. Y no fue la única vez que yo caí rendido delante de Dios. De ahí entendí que la única manera de estar yo conectado con Dios, la única manera, hasta ahora lo he entendido y lo sigo entendiendo y lo sigo viviendo, la única manera es a los pies de Cristo. Lamentablemente muchas veces nos están vendiendo hoy en día un evangelio y una vida cristiana light, un evangelio con verdades a medias que no funcionan porque no es así. Nos están hablando de que seguir a Cristo es cool, es chido, es padre, hay farándula, hay redes sociales, hay historias, hay fama, quiero tener esto, grabar un disco. Pensamos que ese es el reino de Dios, grabar discos, ser predicadores famosos, asistir a la iglesia, tatuarte un tatuaje chido. No tengo nada en contra de, hazlo si quieres. Eh, eh, Tener un outfit así, wow. O sea, todas esas cosas no es que estén mal, pero eso no es seguir a Cristo. Eso no es la esencia de seguir a Cristo. La esencia de seguir a Cristo es
Yo estoy seco y tengo que reconocer mi sequedad. Tengo que reconocer mi condición espiritual. Y como la reconozco, yo tengo que ir a los pies de Cristo. Yo tengo que responder y decirle sí a Cristo. Y decirle sí a Cristo es decirle no a mí yo. Es llorar, es quebrantamiento, es un sacrificio, es estar constantemente entendiendo que la carne tiene un jalón hacia ciertas cosas, pero la vida espiritual nos lleva a Cristo. Mira, quiero terminar con esta historia. La Biblia nos habla en el libro de Jonás, el profeta Jonás. Dios le dio a Jonás un mensaje para Nínive. Nínive era una ciudad tremendamente pecadora, carnal, súper idólatra. Tenían un dios, el dios Dagón, que es el dios pez. Súper idólatras, económicamente súper bien, una ciudad grande. Dice la Biblia que tardabas más de un día en recorrerla a pie en aquellos años. Pero te quiero leer esta situación. Bueno, Jonás capítulo 3. El Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir. Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Al llegar, Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. La gente de Nínive le creyó a Dios y anunciaron ayuno, y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo. Por orden del rey y sus altos funcionarios, ninguna persona o animal, ni ganado ni rebaño, probará alimento alguno, ni, ni pastará ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos los hombres y animales con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Dios vio lo que hicieron. Se dio cuenta que dejaban su mala conducta. Entonces cambió de parecer al respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Yo al leer esta historia me doy cuenta de la condición de muchos dentro de la iglesia. Estamos cómodos, estamos bendecidos, estamos contentos, ¿verdad?, con nuestro trabajo, nuestros recursos, trabajando, y está bien. No estoy diciendo que no estés contento en eso, pero es necesario entender que si nosotros vivimos una vida media, es una vida tibia, podemos caer en la situación de que Dios, como dice la Apocalipsis, nos vomite de su boca. ¿Qué tenemos que hacer, amigos, comunidad? Lo que tenemos que hacer es quebrantarnos delante de Dios y decir: Señor, yo necesito urgentemente que tú perdones mis pecados. Yo necesito urgentemente que tú transformes mi vida. Yo te rindo mis malos hábitos. Yo te rindo mis hábitos pecaminosos y los pecados que se han cometido. Yo hoy me presento delante de ti. Y esto es lo que yo quiero que a lo largo de estos capítulos, episodios, estemos hablando. Y sabes, muchas de las cosas que voy a estar hablando las he sacado de este libro, que este libro a mí me bendijo muchísimo. El camino del Calvario. ¿Con quién comenzará el avivamiento? Si alguien desea que la iglesia recobre su vitalidad, es el Señor Jesús. Pero ¿cómo y con quién comenzará? Bueno, y este libro yo lo leí hace, precisamente en esa etapa donde yo me encontré con Dios. Este libro yo lo leía cuando yo tenía 19 por ahí, 18, 19 años.
hace ya más de 20 años que yo leí este libro. Y este libro fue editado en el 73. Entonces ya es un libro un poquito, ya tiene sus añitos. Pero bueno, te quiero compartir algunos principios que están en este material. Bien, familia, comunidad, amigos, te dejo con esta reflexión y nos vemos en el siguiente capítulo de No Somos Perfectos, que esta cosa ya se está poniendo buena. Así que si quieres que este material se propague, ayúdanos a compartir, ayúdanos a mandar este material. A lo mejor a alguien que tú conoces o tú mismo o personas que lo que acabas de escuchar le puede bendecir, ayúdanos a compartirlo. Y te aseguro que Dios va a seguir hablando a nuestros corazones. Nos vemos la siguiente.